Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos escucháis desde América. Vamos a ver hoy en este seminario cómo se puede trabajar en Mamba con reglas de medición. Es decir, vamos a ver de una manera muy sencilla y muy práctica cómo es esto del proceso de medición automatizado en Mamba. El famoso botón mágico que tenemos que es capaz de medir un presupuesto o redactar un presupuesto desde un modelo BIM sin casi intervención del usuario. Vamos a hacerlo de una manera, como digo, muy sencilla, dando un punto de vista eminentemente práctico. No obstante, para lo que vamos a usar hoy, os remito a los seminarios anteriores sobre auditoría de modelos BIM y especialmente al de filtrado de elementos BIM, donde hablamos de temas sobre parámetros y filtros que hoy vamos a utilizar y que daré por supuestos. Este seminario, como decía, es el primero que hay sobre medición con reglas, es el nivel más básico, más sencillo. Espero que no tengáis ninguna dificultad en seguirlo y os invito a que practiquéis después del seminario vosotros en vuestra copia de Mamba o en la versión de evaluación. Y si tenéis cualquier duda o no os sale o no os funciona, siempre podéis contar con nosotros en soporte usando el canal de Discord que siempre estamos disponibles allí. Os recuerdo que el próximo miércoles 5 de abril tendremos otro seminario sobre certificaciones de obra. También será un seminario de introducción a las certificaciones de avance de obra muy sencillo, muy de inicio. Y haremos otro seminario pues, también sobre reglas y sobre certificaciones más avanzados con posterioridad. Y luego el miércoles 19 de abril tenemos otro seminario sobre informes personalizados, es decir, cómo extraer la información del presupuesto que hemos generado en Mamba, cómo extraerlo a un informe pues, en Word, en PDF, en Excel, que podamos luego sacar y utilizar para presentarlo. Bueno, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo documento. Y en este documento, pues lo que voy a hacer es en la ficha interfaz abrir la ventana de modelos BIM que me voy a traer aquí a la derecha. Aquí. Vale. Y vamos a cargar un modelo BIM en esta zona. Yo los tengo aquí para que veáis el proceso completo, simplemente lo arrastro aquí. Voy a ponerlo otra vez aquí para que no me moleste. Bueno, este modelo es un modelo muy sencillo, pero los pasos que yo voy a explicar ahora nos valen para medir esto, o un edificio de 100 viviendas, o un hotel, o lo que sea. Lo bueno de este modelo, como he dicho muchas veces, es que tiene un poquito de todo y es muy sencillo de entender y visualizar como para que se comprenda bien la explicación sin tener que distraerse en la complejidad del modelo. Vamos a abrir también en la ficha interfaz la ventana de reglas de medición, que es esta de aquí. Las reglas de medición son los instrumentos que en Bamba nos permiten hacer una medición automática. Viene a ser algo así como el criterio de medición que hace el técnico de cómo quiere hacer las cosas, cómo quiere que el programa mida algo, el criterio técnico. Bueno, pues lo que vamos a hacer, como decía, va a ser un proceso totalmente práctico y apenas va a haber explicación. Vamos a crear una nueva regla de medición. Esta regla, pues le dejamos el código y vamos a decir que es una regla para medir los cerramientos exteriores. Cerramientos exteriores. Vamos a darle algunas claves para luego clasificarlas. Será una regla de arquitectura, albañilería, bueno, por ejemplo, ponemos eso. Con eso es para identificarla. Y al crear la regla y seleccionarla, veis que a la derecha aparecen dos partes. Cuando trabajamos hace unas semanas con los conjuntos de selección, solo había una parte, ahora hay dos. La parte superior es la zona de filtrado, ahí es donde hay que especificar con qué subset, con qué subconjunto de elementos BIM nos queremos quedar para medirlos, y en la zona inferior lo que hay que definir son pues, los conceptos o las partidas que queremos medir de esos objetos que han pasado el filtro. ¿Vale? En la parte de arriba, como ya lo vimos con el tema de los conceptos, pues iré un poquito más rápido. Lo primero que tengo que hacer, si mi objetivo es medir los cerramientos exteriores,
pues es intentar filtrar los cerramientos exteriores. Para ello voy a coger un elemento que sea representativo, por ejemplo, este de aquí, y la paleta de propiedades nos muestra las propiedades de ese elemento que hemos seleccionado. ¿Vale? Para ir más rápido voy a activar el botón de filtrado dinámico y voy a escribir aquí cat de categoría, y hay varios parámetros de categoría que nos pueden servir. Me interesa en concreto el parámetro Mamba Category del preset Mamba general, el del ancestro no, ¿vale? Me interesa este parámetro. Entonces, simplemente este parámetro lo arrastramos aquí y le decimos que la categoría contiene IFC. Bueno, y como veis, en un instante se me iluminan todos los muros, los exteriores y los interiores. Así que ahora vamos a buscar pues, un criterio de filtrado un poquito más afinado para quedarme con los cerramientos exteriores. Hay una propiedad en los elementos, en los muros, que es isExternal, que también la voy a añadir y le voy a decir que es igual a true. Como veis, ahora solo se me seleccionan en el subset o en el conjunto de elementos los cerramientos exteriores. Digamos que este conjunto, este filtro, es suficiente para mi propósito, que es medir los cerramientos exteriores. Así que ahora vamos a proceder a definir qué queremos medir de estos objetos, ¿vale? Lo vamos a hacer en lugar de hacerlo todo perfecto al final, vamos a ir paso a paso subiendo el nivel de dificultad. Vamos a hacerlo de una manera iterativa, con el método de prueba y error para acercarnos a la solución, porque creo que así se va a entender mejor el funcionamiento de Mamba en este aspecto. Lo que vamos a hacer es añadir aquí un concepto, una partida, sería el trabajo que queremos medir para estos objetos que pasan del filtro. Con el botón derecho voy a darle a añadir. Y bueno, me lo voy a inventar todo porque ahora lo que quiero es ver cómo funciona, cuál es la mecánica. Le vamos a poner un código a esa partida, por ejemplo, cerramientos o fábrica de ladrillo, fábrica. Y vamos a poner aquí fábrica de ladrillo perforado de medio pie, por ejemplo. Y ya está. Solamente le vamos a decir eso y le damos al botón modelos BIM, medir. Como veis, se me ha creado en nuestra estructura del presupuesto un concepto nuevo que se llama fábrica, que el resumen es fábrica de ladrillo perforado a medio pie. No sabe la unidad de medida, pero bueno, tampoco se la ha especificado. Y claro, no tiene precio porque no he dicho esta partida, no la he descrito en ningún sitio. Se la ha inventado Mamba y lo que sí me ha puesto son 4 unidades. 4 unidades que si nos vamos a la ficha de mediciones y las ampliamos, voy a quitaros columnas para que no nos distraigamos con demasiada información. Registro. Vale, y entonces, bueno, pues tendríamos estas 4 unidades, una y dos. Esta línea de aquí sería ese muro, esta línea sería este muro y esta línea aquí serían esos dos muros que son iguales entre sí. Voy a subir momentáneamente esta ventana aquí arriba a otro monitor que tengo y que vosotros no veis para que no nos despistemos. Claro, lo que hemos hecho en esta regla es medir todos los cerramientos exteriores, pero como no he ido más allá, pues me ha medido una unidad de cada cerramiento. Claro, los cerramientos exteriores pues no se miden por unidades, se miden por área, se mide la superficie de los muros. Así que vamos a volver a nuestra regla y en lugar de simplemente especificar el código y el resumen, pues vamos a decirle que, por ejemplo, queremos medir de esos elementos el área. Entonces, aquí en la columna B, por ejemplo, en la columna del parámetro B, le pinchamos aquí y nos salen todos los parámetros disponibles para los muros. Y vamos a coger el parámetro área, ¿vale? Cogemos el parámetro área, nos vamos a la ficha de modelos BIM y volvemos a medir. Y ahora nos salen 56,54. Si yo bajo la ventanita esta que tenía aquí arriba, aparece que esto de aquí es ese muro que tiene 11,59, este de aquí es ese muro que tiene 11,59 y aquí hay dos muros de 16,68 en total. Bueno, a las unidades sí serían los 39,86. Vale, pero bueno, aunque el parámetro área de Revit
es un parámetro que ya viene con los huecos descontados. Luego es difícil hacer la trazabilidad en un documento impreso si no se especifican, por ejemplo, la longitud y la altura. Entonces, vamos a retocar la regla y en lugar de decirle que mida directamente el área, vamos a decirle que mida la longitud y aquí vamos a poner la altura. ¿Vale? Entonces, al final nuestra regla va a medir esos mismos objetos, pero en lugar de aplicar o usar el parámetro área, pues usará el parámetro longitud y lo multiplicará por la altura, usando la fórmula A por B por D, que es donde yo he metido los parámetros. Los podéis meter en la columna que queráis. Si le vuelvo a dar a medir, nos sale 78,064. Voy a bajar la ventana. ¿Vale? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque ahora tenemos una unidad de 474 por 340, luego dos unidades de... ¿Vale? Bueno, pues la diferencia entre el valor anterior y este es porque cuando utilizamos el parámetro área, pues ese parámetro viene con el descuento de huecos ya incluido. Sin embargo, cuando medimos como longitud por altura, pues no se nos han descontado los huecos. Así que esta misma regla que hemos hecho la vamos a afinar un poquito más y vamos a decirle que sí que queremos que nos descuente los huecos. Así que en este concepto que nos hemos inventado aquí, vamos a activar el descuento de huecos y le vamos a decir que queremos descontar huecos de más de, por ejemplo, 1 metro cuadrado. Bueno, todos los huecos tienen más de 1 metro cuadrado y todos se nos van a descontar. Así que nos volvemos a la ficha modelos BIM y le damos de nuevo a medir. Y el valor ahora se aproximará bastante al que teníamos anteriormente, 56,944. Como veis aquí, tenemos una unidad de 474 por 340, que es el lleno, el muro. Luego tenemos menos una unidad, que es el hueco de 220 por 2, ese es el descuento de hueco que hace aquí. Luego tendríamos este muro, que es de 474 por 340, otro hueco que se descuenta y así sucesivamente. De manera que al final vamos afinando más y más la regla para medir las cosas pues como más nos interesa. Bueno, ahora mismo esta regla que hemos creado mide de esos cerramientos una partida que nos hemos inventado nosotros, que se llama con el código fábrica, donde, bueno, ya hemos atinado a medir como nos interesa, como longitud por altura, descontando hueco. Pero vamos a hacer que esto se parezca más a un presupuesto de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar esta partida, la voy a borrar y voy a crear una estructura de capítulos y voy a traerme unas partidas de verdad de un banco de precios. Selecciono el capítulo raíz, voy a crear, añadir un capítulo, lo vamos a llamar F, fachadas, y dentro de ese capítulo, pues yo tengo aquí, voy a utilizar un banco de precios online, lo tengo aquí abierto, lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿Vale? Este es el generador de precios de CIP Ingenieros, ¿vale? He seleccionado una partida de fábrica de ladrillo y donde veis aquí el icono FIE BDC, simplemente pincháis en el icono y lo arrastráis dentro del capítulo F. De esta manera se nos crea una partida para metro cuadrado de hoja exterior de fachada ya consumida, con su resumen y con toda la estructura interna de precios. Y esta partida, que se mide en metros cuadrados, cuesta 56,68 euros cada metro cuadrado. Ahora lo que tenemos que decirle a nuestra regla es que en vez de medir en nuestra partida inventada, pues mida en esta partida de aquí. Entonces, vamos a cambiarle el código y la vamos a llamar FFX010, que es el código que hemos añadido. El resumen este me daría igual. Puedo directamente seleccionar la partida y arrastrarla aquí y se me añadiría. Pero bueno, como era solo cambiar el código, pues me vale. Como veis, esta partida que tenemos en nuestro documento, pues no tiene rendimiento. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un pequeño ajuste en la zona de la ruta y es que utilice la versión que tenemos de la partida en este documento. Y ya con esto volvemos a medir. Si lo hacemos bien, se nos mide los 56,944
en la partida que ya hemos creado nosotros con su estructura y con todo. Con lo cual, como ya tiene precio, pues hace que, bueno, la fábrica de ladrillo cueste 3.227,59 euros, que es el total de nuestro presupuesto, porque no tenemos nada más creado. Bueno, pues esta regla tan sencilla para medir los cerramientos exteriores nos está midiendo la fábrica, lo que es la parte de la fábrica. Pero la verdad es que una regla no es necesario, o sea, con una regla no tenemos por qué medir solo una partida, podemos medir más cosas. Vamos a crear aquí en el capítulo raíz otro capítulo distinto. Lo vamos a llamar el capítulo R, revestimientos. Y luego tengo también abierto, para no perder tiempo, en la misma base de datos online, una partida para el guarnecido y el enlucido de yeso. Entonces, lo que voy a hacer es esa partida la voy a arrastrar dentro del capítulo R. Como veis, se me ha creado la partida, tiene su precio, pero no tiene medición todavía. No pasa nada. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer que nuestras reglas de medición, además de medir la partida del ladrillo, mida también la partida del enlucido de yeso. Lo que pasa es que normalmente cuando se mide el ladrillo, en el ladrillo sí que se descuentan los huecos y en el yeso se suele medir a cinta corrida. Nos interesa tener criterios de medición distintos para distintas partidas, aunque estemos dentro de la misma regla de medición. No hay ningún problema. Vamos a empezar seleccionando la partida y arrastrándola aquí. Y ahora esta partida, volvemos a colocar la bolita aquí. Esto lo explicaremos en un seminario posterior porque queremos mantener un nivel muy sencillo en este. Y simplemente vamos a decirle que queremos medir también el yeso como longitud por altura desconectada, pero esta vez no activamos el descuento de huecos. Vamos a darle otra vez al botón medir. Y como veis, tenemos en la partida del ladrillo los 56,944 y en la partida del yeso los 78,064, que es la medición de arriba, pero sin descontarle los huecos. Entonces, como veis, en una misma regla de medición, una vez que yo tengo un subset de elementos generado gracias a un filtro, puedo añadir todas las partidas que yo quiera. Cada una se pueden medir como a mí me dé la gana, usando cualquier combinación de parámetros. Aquí he usado longitud por altura desconectada en las dos, pero yo podría haber utilizado en la partida del ladrillo directamente el área y no descontar huecos. En la del yeso, medirlo como longitud por altura y tampoco descontar huecos. Si añado una partida de enfoscado, pues ahí la mido como longitud por altura y sí descuento huecos. Es decir, que se pueden añadir múltiples partidas a la regla, cada una con su propio criterio de medición, y Mamba ejecutará en una sola regla la medición de todas esas partidas. Y ya está. Esta es la explicación que queríamos enseñaros hoy. Es, como habéis visto, extremadamente sencillo. Entre otras cosas, la ventaja que tiene es que esta regla, que nos vale para medir estos cerramientos, puede que nos sirva para un proyecto futuro. Así que esta regla la podemos guardar en disco o en la biblioteca y reutilizarla en el siguiente proyecto y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente, con lo cual este trabajo que he hecho ahora, pues a lo mejor no lo tengo que volver a repetir en el futuro si mis muros son similares. Todo es cuestión de dar con una combinación de filtrado que nos permita seleccionar aquel subset de elementos que nos interesa y luego pues ir añadiéndole partidas para determinando cómo medir cada una de ellas, que se confeccione nuestro presupuesto de una manera automática. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues quizá este sea el momento bueno, no sé si a lo mejor podríamos añadir alguna partida más que se mida en metro lineal. Tengo aquí preparada una de puente térmico que se mide por metro lineal, por ejemplo, la podemos hacer también, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a añadir, la tengo aquí abierta para que lo veáis, arrastro esta partida aquí al capítulo R también, no importa. Y vamos a añadir otro concepto vinculado, este de aquí, lo vamos a añadir. Este es aislamiento térmico y como veis se mide en metro lineal. Así que, bueno, pues en este caso solamente le diremos que los muros se midan por longitud. Y ya está, no mediremos de altura ni nada. Cuando le dé a medir,
veréis que ahora los rendimientos ahora mismo están en 0 porque aún no hemos medido, pero si le damos a medir, pues ahí tendremos que los metros cuadrados de ladrillo descontando huecos son 56.944, los metros cuadrados del enlucido yeso sin descontar huecos 78.064 y los metros lineales de muro pues 22,96 sin descontar hueco, que también se podría descontar. Sí, José ¿Alguna María. pregunta? Sí, José María, tenemos una pregunta de William Polo que pregunta que cómo se medirían los zócalos entre paredes y pisos. Bueno, en este caso, igual que acabo de usar una partida para medir por metro lineal los muros, pues si tienes una partida para medir los zócalos que se mida en metro lineal, lo podrías hacer a través de los muros. Pero no es una práctica recomendable porque primero los muros van corridos, atraviesan muchas veces las habitaciones y no es quizá lo más adecuado. Ahora, imagínate que haces una regla donde lo que quieres medir son los acabados de las habitaciones y con esa regla lo que haces es capturar los espacios, las habitaciones. En esa regla, obviamente, medirás el suelo, el pavimento, medirás el techo y puedes medir el perímetro de la habitación y multiplicando por la altura obtener fácilmente la pintura. Precisamente si capturaras en una regla la habitación, podrías fácilmente a través de su perímetro medir el rodapié, que es lo que se refiere con el zócalo. Bueno, aquí se llama zócalo rodapié dependiendo de la altura, pero sí, en este caso sería lo mismo que yo he hecho, pero en vez de buscando la categoría muro, que lo podrían medir también a través de los muros, yo usaría preferentemente la categoría IFC Space, las habitaciones. Y las habitaciones tienen un parámetro que es el perímetro. Pues bien, de hecho lo podemos hacer. Vamos a botón derecho, añadir regla. Simplemente en esta regla vamos a seleccionar un IFC Space, vamos a cogerlo aquí por las categorías, IFC Space, con cualquier espacio, no me importa porque lo que quiero es capturar sus propiedades y aquí tenemos, pues por ejemplo, que la categoría Mamba Category es igual a IFC Space. Como ves, se me iluminan las dos habitaciones. Si tú solo quisieras medir los rodapiés de las habitaciones que se llamaran sala o que no se llamaran baño o que no se llamaran aseo, pues le podríamos poner que el nombre de la habitación contiene auxiliar o contiene sala. Y bueno, en un instante tú ya sabes qué se te va a medir. A partir de aquí, bueno, yo podría tener una... Voy a inventarme la partida, ¿vale? Por ejemplo, rodapié o zócalo, me ha dicho que se llama. Zócalo, metro de zócalo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es buscar un parámetro que se llama perímetro. ¿Veis? Hay aquí un parámetro que se llama perímetro. Lo puedo añadir aquí y ya está. Esto lo que me va a medir es el perímetro completo de la habitación, sin descontar huecos, ¿vale? Ahora podríamos activarlo, pero bueno, vamos a ver si funciona. Modelos BIM, medir. Como veis, me ha creado una partida nueva aquí en el presupuesto, se llama Zócalo, ¿vale? No tiene precio ni nada porque se la ha inventado, pero hay 17,70, son los metros lineales que hay en el perímetro. A partir de aquí, si yo le doy a descontar huecos, mayores de 0, me va a descontar todos los huecos que hay en esa habitación, puertas y ventanas. Entonces, si yo le vuelvo a dar a medir, modelos BIM, medir, pues ahora hay, bueno, aquí es que hay truco con el tema del descuento de, bueno, mide el perímetro y los huecos de más de 2, por ejemplo. Habría que ver qué ha medido ahí. Bueno, esto tiene que ver con que Revit invierte el sentido de apertura de lo que son los huecos. El width y el height están invertidos en el caso de Revit cuando genera el IFC. Tendría que analizar a ver por qué esto es 17,7, pero bueno, podemos incluso afinar mucho si yo activo el descuento de huecos, se me activa una pestaña para darle condiciones adicionales a los huecos. Por ejemplo, si son ventanas que no llegan hasta el suelo, en esas ventanas no quiero descontar el rodapié. Entonces aquí, lo mismo que hemos hecho en las condiciones de filtrado, se puede llevar al tema de los huecos. Pero todo esto pensábamos explicarlos en el siguiente seminario y no llegar demasiado lejos explicando. Queríamos mantener el nivel sencillo en esta primera toma de contacto con las reglas. Entonces, si me permite, William, lo dejo aquí, te informo que se puede
medir el perímetro de la habitación y descontar los huecos. Y podemos incluso hilar muy fino diciéndole qué huecos queremos que se descuente y qué huecos no. ¿Vale? Pero sí, es lo mismo que al medir los muros. Tenemos otra pregunta de Juan José Horta Navarro, que pregunta que cómo se medirían los cargaderos. Bueno, a ver, si tienes modelado en el proyecto BIM los cargaderos como una pieza, pues obviamente te harías una regla para filtrar esos elementos y sacarías su longitud, pero nadie modela los cargaderos, igual que nadie modela muchos otros elementos. Y esto no significa que no se puedan medir en Mamba, al contrario, no están modelados, pero hay que medirlos y es una partida importante. ¿Cómo se harían? Pues hacemos una nueva regla, por ejemplo. Esta regla lo que vamos a coger son las ventanas, selecciono una ventana para tenerlo accesible, buscamos aquí categoría y cogemos el parámetro Mamba Category igual a IFC Window. Como ves, en este momento se me filtran las ventanas y ahora, bueno, pues lo que habría que hacer es crear una nueva partida, me la voy a inventar. Cargadero, metro lineal de cargadero en ventana. Y entonces simplemente cogeríamos de la ventana el parámetro anchura, creo que es, anchura, aquí está. Lo que pasa es que el cargadero no tiene la misma longitud que la ventana, hay que entregarlo en las fábricas pues entre 10 y 15, 20 centímetros según el tipo. En viguetas prefabricadas se entrega 10 centímetros, en perfiles de chapa plegada se entregan 14, bueno, depende. Entonces no nos vale solamente con la anchura. Entonces podemos coger y decirle, podemos ponerle 0.1 más anchura más 0.1, ¿vale? Podría poner anchura más 0.2, pero así me parece que es más gráfico que le añado 10 centímetros por la izquierda y 10 centímetros por la derecha. Y cuando le dé a medir, pues en principio nos medirá las ventanas. Bueno, no sé por qué, si medimos la anchura, medir. Vale, me da 9,60 y si le sumo los más 0.20 a cada anchura de ventana, pues le sumará 20 y eso nos da 10,40, ¿vale? Sí, pues así lo... Entonces, no tenemos modelados los cargaderos, pero los podemos medir perfectamente con una regla de ventana. En esta misma regla de ventanas, pues mediríamos la ventana, el vidrio, el vierteaguas, el cargadero, lo que son las jambas de revestimiento, si hay que computarlas, por ejemplo, si es un SATE y hay que medir las jambas, pues yo las suelo meter en la regla de las ventanas. Sí, José María, hay otra pregunta de José Vicente Ferrer Casaña, que pregunta que cómo se aplicaría un coeficiente a una medición. Por ejemplo, el esponjamiento en el transporte de tierras o las mermas. Bueno, lo puedes hacer exactamente igual que me habéis visto hacerlo aquí, añadiéndole 0, más 0,2 a la longitud de la ventana. No hay ningún problema en añadirle a cualquier parámetro, multiplicarlo por 1,2, 1,1 o incluso usar una de las columnas que nos queden libres para meter el nivel de esponjamiento. Ahora bien, normalmente cuando se están computando las mermas o las roturas, no se suele hacer en la parte de la medición, sino en la parte de la descripción de la partida. Me explico. En la fábrica, cuando se está midiendo 1 metro cuadrado de fábrica de ladrillo y se calculan la cantidad de ladrillos que hay, aquí por ejemplo hay 71 ladrillos para hacer 1 metro cuadrado, depende del tipo de ladrillo, pero en esta partida hay 71 ladrillos. Realmente no hacen falta 61 ladrillos, seguramente serán 65, pero durante ese proceso se rompen algunos ladrillos, algunos se parten en el transporte. Entonces, cuando se confecciona una partida con descomposición, ya se tiene en cuenta las mermas. Así que la respuesta depende de cómo lo quieras hacer. Yo, en el tema en concreto del movimiento de tierra, sí que metería el esponjamiento como una columna más, directamente poniéndole aquí, por ejemplo, 1,2, ¿vale? Porque no tiene por qué ser un parámetro, puede ser un coeficiente fijo.
Y en otros casos, cuando directamente es una merma, soy más partidario de que la merma se incluya dentro de la definición de la partida. Pero para gustos colores. Yo pienso que lo correcto es esto. Si es una merma por rotura, transporte, pérdida de material, lo meto dentro de la definición del descompuesto. Si es, en este caso, un esponjamiento de una excavación, realmente no es una merma, soy más partidario de meter el coeficiente de esponjamiento en una columna o en la fórmula o en la expresión en algún sitio. Pero aquí, en esta zona de aquí de la regla.